La ciencia confirma la Biblia. La tierra proviene del agua. La ciencia afirma concretamente que la tierra era aguas. La concurrencia y naturaleza del agua es directamente proporcional al tamaño de nuestro planeta y a su formación. De todas las sustancias naturales de las cuales está formada la tierra, el agua viene a ser lo más cercano a lo que podríamos llamar el solvente universal. Indiscutiblemente, la Biblia lo había dicho miles de años antes de que los científicos lo descubrieran. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y este pasaje de 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5 está en plena concordancia con lo que dice el libro de Génesis capítulo 1 versículos 6 y 7, que dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Cantidad incontable de estrellas. En Génesis capítulo 15 versículo 5, Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería incontable para la mente humana, así como son las estrellas. Dios llevó a Abraham afuera de sus tiendas y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Si la Biblia fue escrita de acuerdo a la ciencia antigua, los descendientes de Abraham hubieran terminado antes de la cuarta generación, porque los científicos de esa época creían que solo había 4096 estrellas. En el tercer siglo antes de Cristo, Eratóstenes contó 675 estrellas y su cuenta fue aceptada como hecho científico. Ptolomeo, en el año 200 a.C., contó 1028 estrellas. John Flamsteed en el siglo XVIII contó 3000 estrellas. En 1862, con la ayuda de los telescopios, la ciencia declaró que había 300.000 estrellas. Hoy la ciencia nos dice que hay entre 200 y 300.000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia, y la descendencia de Abraham es sin número, o sea, incontable para la mente humana, igual como son las estrellas. La mayoría de los astrónomos ahora están de acuerdo en que es absolutamente imposible contar todas las estrellas. Esto no lo hubieran admitido los científicos de unos siglos atrás, pero la Biblia lo afirma una y otra vez. Un ejemplo de ello lo tenemos en Jeremías capítulo 33 versículo 22, donde dice: como no puede ser contado el ejército del cielo. Redondez de la tierra. En Isaías capítulo 40 versículo 22, Dios afirma que la tierra es redonda, pues textualmente dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. La mayoría de la gente durante ese tiempo creía que la tierra era plana. Se debe mencionar que Dios reveló a Isaías que la tierra era redonda en el siglo 8 a.C. No fue hasta en los años 1519 y 1521 que el navegante portugués Fernando de Magallanes fue el primero en dar la vuelta a la Tierra. Periodo glacial de la Tierra. En Salmos capítulo 147 versículos 15 al 17, Dios afirma que hubo una época en que Él congeló rápidamente la Tierra. Desde 1806 los gigantescos animales prehistóricos como el mamut han sido encontrados congelados en la tierra baldía en Siberia. En muchos casos su carne todavía estaba lo suficientemente fresca como para comerla, o la comida aún estaba en sus bocas. El Salmo 147, versículos 15 al 17 dice: Él envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente, manda la nieve como lana, esparce la calcha cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? La ciencia humana no ha encontrado una explicación para este fenómeno. Sin embargo, la precisión científica de la Biblia
que fue escrita miles de años antes de muchos de los descubrimientos científicos, es incuestionable. Existencia de partículas de polvo en la atmósfera. En Proverbios capítulo 8, versículo 26, Dios afirma que hay polvo en la atmósfera. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 26, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Hoy nos dice la ciencia que el color azul del cielo es el resultado de que la luz blanca del sol atraviesa la atmósfera, y la luz de longitudes de onda más cortas se dispersan por las partículas de polvo suspendidas en el aire. Descripción de la órbita del Sol. El Salmo 19, versículos 4 y 6, hablando del Sol, expresa: de un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ello, y no hay quien se esconda de su calor. Las palabras del salmista pueden contener un significado más profundo y verdaderamente científico. Es creencia actual de los más afamados astrónomos que el Sol, con todo el sistema solar, se desplaza por el espacio a la fantástica velocidad de 1.188.000 km por hora, siguiendo una órbita tan gigantesca que tarda en recorrerla 2 millones de siglos. Más aún, es probable que nuestra galaxia se mueva también con respecto a otras galaxias. La órbita del Sol es verdaderamente de un cabo de los cielos al otro. Constitución química del cuerpo humano. La Biblia afirma en Génesis capítulo 2, versículo 7, que el cuerpo del hombre es hecho del polvo, o de los elementos que están en el polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando se reduce el cuerpo del hombre a sus elementos básicos, se encuentra que está compuesto de los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, sodio, magnesio, silicio, azufre, fósforo, cloro, potasio, calcio, manganeso, hierro y yodo, y todos estos se encuentran en el polvo de la tierra. La sangre como elemento biológico de la vida. La gran verdad revelada en Levítico capítulo 17, versículo 11, y en varios otros pasajes tocante la importancia de la sangre en el mecanismo biológico, hace pocos años fue comprendida adecuadamente. Levítico capítulo 14, versículo 11 dice: porque la vida de toda carne en la sangre está. La vida depende del ininterrumpido aporte de oxígeno, agua y alimento a las células de todo el organismo. La función de la sangre como elemento de batalla en la destrucción de los microorganismos patógenos y como reparadora de tejidos dañados es uno de los descubrimientos más significativos de la ciencia médica moderna, y el empleo de las transfusiones como tratamiento óptimo en innumerables enfermedades testifica de la vital importancia de la sangre en el mantenimiento de la vida. El peso del aire. También desde la antigüedad se creyó que el aire no tenía peso alguno. No obstante, cuando el libro de Job se escribió, la Biblia ha sostenido que el aire tiene peso. El texto es Job capítulo 28, versículos 23 al 25, que dice: Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay debajo de los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Esta verdad fue descubierta hace 3 siglos atrás, y después de 2700 años después que Job lo dijera, cuando el físico y geómetra Torricelli, 1608-1647, mediante sus experimentos demostró que el aire tiene peso. 1 litro de aire puro a 0 grados centígrados de la presión ordinaria pesa 1.293 gramos, y una columna de aire de la atmósfera de 1 centímetro cuadrado de sección tiene un peso promedio de 1,33 kg. Las estrellas describiendo órbitas. En Jueces capítulo 5, versículo 20, Dios afirma que las estrellas tienen órbitas. Jueces capítulo 5, versículo 20 nos dice: desde los cielos las estrellas pelearon,
Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Hoy en día nosotros sabemos que todas las estrellas y los planetas tienen sus órbitas distintas según la rotación de la Tierra. La Tierra suspendida en el espacio. La Biblia dice en Job capítulo 26, versículo 7, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Durante muchísimo tiempo se creía que la tierra era plana y que estaba apoyada en las espaldas de elefantes, tortugas, serpientes, etc. Esto sostenía la teoría geocéntrica, que situaba la Tierra como centro de orbitación solar. Copérnico y Galileo después sostuvieron la teoría heliocéntrica, es decir, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. No fue hasta en los tiempos modernos que descubrieron que la Tierra está suspendida en el espacio vacío. La trayectoria de la luz. Dice Job capítulo 38, versículo 19, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? De la luz es dicho que viaja por un camino, en hebreo significa derek, que es literalmente una senda o vía, Génesis capítulo 16, versículo 7. Por otro lado, de las tinieblas es dicho que está en un lugar, en hebreo significa Macón, que indica un paraje o sitio. Hasta el siglo XVII era creído que la luz se transmitía instantáneamente. Isaac Newton sugirió que la luz estaba compuesta de pequeñas partículas que viajan en una línea recta. Christian Huygens propuso la teoría de la onda de la luz. Y Olaus Romer midió la velocidad de la luz, como es evidenciado por su demora a medida que viaja a través del espacio. Ley de degradación de la energía, envejecimiento del planeta. En el Salmo 102, versículos 25-27 dice, Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás, y serán mudados, mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hay muchos otros textos de significado similar en la Biblia. Así que la escritura enseña lo que la ciencia recién ha descubierto hace 100 años, que a pesar de una creación original completa, el universo está envejeciendo y va inexorablemente a su muerte física. Ahora, si el universo está envejeciendo es porque antes fue joven. Si se está gastando es porque antes fue nuevo. Si se está deteniendo es porque antes fue puesto en marcha. Acorde a la segunda ley de la termodinámica, la energía se está volviendo menos y menos disponible para su uso. Algunos ejemplos de procesos naturales que nunca ocurren en sentido inverso son los siguientes. Los imanes pierden espontáneamente su magnetismo. La leña se quema en la chimenea produciendo gases y energía térmica. Las personas envejecemos y las montañas se erosionan. En síntesis, esta ley de la degradación de la energía nos lleva inexorablemente a afirmar la verdad de la existencia de un creador todopoderoso y una creación definida que debió tener lugar en el pasado, pero que, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa y de energía, no se está continuando en el presente. Recordemos que los científicos sostenían que la materia es eterna. El Sol, el cual es materia, produce luz y energía, pero únicamente un porcentaje de ella es recuperable. Esto significa que el Sol se va desgastando y reduciendo en un 0.1% por siglo, es decir, 1.75 metros, que son 5 pies por hora. Ver G.B. Lupken, Physics Today, volumen 32, página 17, investigación hecha por el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics and High Altitude Observatory 1979. Los escritores de la Biblia sabían que la Tierra se estaba envejeciendo. No obstante, esta verdad fue descubierta por la humanidad hace poco tiempo. Proceso físico de la evaporización, condensación y precipitación de la lluvia. Salmos, capítulo 135, versículo 7 y Job, capítulo 36, versículos de 27 al 29 describen el proceso de la evaporización del agua y la lluvia. Salmo 135, versículo 7 dice, Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra.
hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Job capítulo 36 versículos 27 al 29 dice: Él reduce las gotas de las aguas, al derramarse la lluvia según el vapor, las cuales destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá tampoco comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su pabellón? Este pasaje es una excelente y concisa síntesis de las fases del ciclo hidrológico que abarca los maravillosos procesos físicos de la evaporización, condensación y precipitación. Fuera de la Biblia, el hombre no sabía de estos hechos hasta que las leyes básicas de la aerodinámica, termodinámica e hidrodinámica fueron formuladas por los científicos de la época en el siglo XIX. Congelación de ciertas regiones del mar. En Job capítulo 38 versículo 30, Dios afirma que hay regiones de la superficie del mar que están congeladas. Job capítulo 38 versículo 30 dice: el agua se endurece como la piedra, y aprisionada está la superficie del abismo. La mayoría del mundo no sabía que la superficie del océano se podía congelar hasta el siglo XVII, cuando Henry Hudson exploró las regiones árticas del norte. En Job capítulo 28 versículo 7, Dios afirma que los buitres son guiados por su vista. Job capítulo 28 versículo 7 dice: senda que ave de rapiña no conoce, ni que ojo de buitres ha alcanzado a ver. Hasta recientemente se pensaba que el buitre podía olfatear desde lejos, pero ahora la ciencia moderna ha comprobado que el buitre es guiado por la agudeza de su vista. La existencia de abismos profundos en el mar. Job capítulo 38 versículo 16 dice: ¿has entrado tú hasta los profundos de la mar? ¿Ya has andado escudriñando el abismo? Este mismo pasaje presentado en la Biblia de las Américas: ¿has entrado hasta las fuentes del mar? La palabra hebrea para abismo es la palabra para mares u océanos. El hombre, en los siglos anteriores, consideraba el mar como una extensión arenosa poco profunda que se movía de un continente a otro. Luego, en 1873, un equipo de científicos trabajando en el Océano Pacífico en la nave británica Challenger descubrió una profundidad de 8 kilómetros de onda. Casi 100 años después, en 1960, los científicos localizaron un profundo surco de 10.924 metros, o sea, más de 9.5 kilómetros, dentro del Océano Pacífico. Algunos eruditos en ciencias bíblicas sostienen que el libro de Job fue uno de los primeros libros del Antiguo Testamento en ser escrito. ¿Cómo pudo el escritor del libro de Job haber sabido que estas profundidades del abismo existían cuando el hombre solo logró descubrirlas hace pocos siglos? En Daniel capítulo 12 versículo 4, Dios dice que al final de los tiempos la ciencia aumentaría. El profeta Daniel vivió aproximadamente en el siglo VI a.C., y es Dios quien le revela a él los acontecimientos que tendrían lugar para los últimos tiempos. Y en ese sentido, lo que Dios le envió a escribir concuerda perfectamente con la revelación que el mismo Jesús dio al apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 12 versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La ciencia y tecnología moderna está tan adelantada que ha llegado a límites insospechados, y se puede decir que lo que hoy es una novedad, en pocos meses puede ser obsoleto. No cabe duda que esto es porque la ciencia ha aumentado. Algunos de los últimos avances científicos y tecnológicos. La ciencia se aumentará según Daniel 12:4. La energía solar. Si bien es algo de lo que hace tiempo se viene escuchando, lo cierto es que cada vez hay más fabricantes de paneles solares, lo que ha abaratado los costes para los compradores. Cambios en energía nuclear. Recientemente se han presentado unos nuevos reactores más rápidos, que tienen numerosos beneficios. Por ejemplo,
Solo necesitarán el 2% del sitio que utilizaba un reactor original para almacenar el combustible gastado. Reducen el tiempo que los residuos deben ser almacenados de 300.000 años a 300. Electrónica epidérmica. Con el avance de la electrónica flexible, se plantea imprimir directamente sobre la piel diversos dispositivos, para que las personas puedan utilizarlos durante largas temporadas, principalmente para que tengan un control médico, implantación del microchip. Nueva terapia contra el cáncer. Este tratamiento utiliza la terapia génica para inducir una respuesta inmune al cáncer. Se utilizan células del propio cuerpo para hacer copias adicionales de la hormona que regula esa respuesta contra el cáncer. Pero esta molécula es muy peligrosa, por lo que el paso más importante era controlar sus niveles, lo que se ha conseguido mediante una pastilla. Dispositivos cerebrales inalámbricos. Estos nuevos dispositivos cerebrales inalámbricos permitirán a las personas con problemas de movilidad muscular poder controlar su silla de ruedas o un ordenador con el pensamiento. Baterías más ecológicas. Finalmente se está comercializando una batería recargable metal-aire que reemplaza el diésel y la combinación plomo-ácido. Tienen más capacidad que las baterías de litio y también son más baratas. Es muy común oír entre la gente decir que la Biblia es un libro escrito por simples hombres, y en ese sentido dudan y otros niegan de que el autor por excelencia haya sido Dios. La pregunta es, si fue Dios el autor de la Biblia, ¿cómo fue que le dijo a cada hombre lo que tenía que escribir y dejar para las generaciones futuras, lo que era su fiel y verdadera voluntad? La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice la Escritura que toda profecía contenida en la Biblia nunca fue producto de la voluntad del hombre, sino que el Espíritu Santo inspiró a dichos hombres de Dios a escribir la Biblia. Inspiración quiere decir que el Espíritu Santo reveló a las mentes de aquellos hombres, tomando el control de las mismas a fin de que las instrucciones de Dios pudieran llegar al hombre tal y como el mismo Dios lo planeó en su perfecta voluntad. En consecuencia, la inspiración en la Biblia empieza desde el libro de Génesis y termina en el último libro, Apocalipsis. De otro lado, uno podría preguntarse, ¿cómo sabemos que la inspiración termina en el libro de Apocalipsis? La respuesta la encontraremos afirmando que si bien es cierto, el libro de Génesis nos habla desde la creación del hombre y cómo éste se fue multiplicando en la faz de la tierra, acompañado de los animales y las plantas, el libro de Apocalipsis nos habla, entre otros temas, del gran juicio de Dios a la tierra, conocido como la gran tribulación, por causa del pecado, y también nos habla del destino final del hombre y de la humanidad en su conjunto, del destino final del anticristo, el falso profeta y de Satanás, hasta la creación de nuevos cielos y una nueva tierra. Por lo tanto, Dios ya ha prefijado con antelación en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, los acontecimientos relativos al fin de los tiempos, y expresamente hay una maldición para todo aquel que pretenda agregar alguna supuesta revelación adicional o quitar alguna parte de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
La Biblia sostiene en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que cuando Jesús venga a la tierra por segunda vez, todo ojo le verá. Cuando el apóstol Juan le fue revelado el Apocalipsis, llegó a ver en visión a Jesús viniendo por segunda vez a la tierra. Y eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Uno podría preguntarse, ¿cómo es eso de que todo ojo verá a Cristo cuando regrese a la tierra? Sin duda que la única manera que Jesús pueda ser visto simultáneamente en todo el mundo sería gracias a la televisión, la vía satélite y la transmisión vía internet. Amado lector, en esta presentación hemos visto cómo la Biblia, la verdad eterna de Dios, se anticipó con miles de años de antigüedad a algunos descubrimientos científicos de nuestros días, que para nosotros son de lo más normal y cotidiano, y por lo tanto ello es otra prueba contundente de que Dios le dio al hombre inteligencia para descubrir dichas leyes que operan en la naturaleza y que, repito, fueron creadas por Dios. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En consecuencia, si la Biblia profetizó lo que ahora estamos viviendo y palpando, con mucha mayor razón ella es la palabra profética más segura respecto a los eventos de los últimos tiempos, los cuales se cumplirán inexorablemente. Y dado que en los evangelios, en los libros de los profetas mayores, llámese Isaías, Jeremías, etc., y sobre todo en el libro del profeta Daniel y el libro de Apocalipsis, nos hablan con mayor énfasis de la segunda venida de Cristo y el periodo que antecede a este acontecimiento, el cual la Biblia denomina la Gran Tribulación, que es el gran juicio de Dios al mundo por causa del pecado, donde habrá instaurado un gobierno mundial un ser satánico llamado Anticristo. La Biblia le llama la primera bestia, acompañado de un religioso que la Biblia le llama el falso profeta o la segunda bestia. El Anticristo, dice la Biblia, hará un gobierno mundial de 7 años, de los cuales 3 años y medio será de aparente paz y seguridad, donde intentará cambiar la moral, los tiempos y la ley, pero transcurridos los mismos, en los 3 años y medio que resta se sacará la careta, y se mostrará tal cual, o sea, un ser despiadado que perseguirá a los cristianos para imponerles una marca, el famoso 666, e intentará destruir Israel, pero cuando esté a punto de hacerlo, en ese instante aparece en escena mundial nuestro glorioso Señor Jesucristo, y tanto el Anticristo como su secuaz, el falso profeta, serán apresados y arrojados vivos en un lago que arde con fuego y azufre. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para terminar, amado lector, le exhorto en el amor de Cristo a que usted empiece a leer la Biblia, pues solo en ella encontrará dirección y la voluntad perfecta de Dios para su vida. Pues dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios le bendiga y le guarde.